Bueno, el primer ponente es Henry Velázquez, International Data Privacy Lawyer en Publicis Group de España, Italia y Portugal. Bueno, viene con una propuesta de ponencia muy interesante que se llama Bitácora de un viaje inconcluso. Y bueno, parece que está basada en la famosa serie Juego de Tronos y lo que le ha enseñado en la implantación del GDPR. Damos un aplauso a Henry. Así se rompe el hielo para ese tipo de eventos, ¿eh? Bien, lo que sucede es que, como supongo que muchos de vosotros también os pasará, soy bastante fan de la serie. Estamos en la última temporada, la 8ª temporada, y pues recientemente no hacemos más que hablar de temas de Juego de Tronos, teorías, etc. Sucede también que el próximo 25 de mayo vamos a cumplir un año desde la aplicación del GDPR, del Reglamento General de Protección de Datos, y también a los que nos dedicamos a los datos, en particular a la protección de datos, pues es un tema del que hablamos todo el tiempo. Entonces he pensado, ¿qué mejor manera de iniciar esta ponencia que combinando los dos mundos y contaros un poco mis experiencias o las lecciones que he aprendido durante este casi año de implantación del GDPR, pero con la ayuda de personajes de Juego de Tronos. Bien. La primera imagen, vemos aquí al Lord Comandante Jon Snow. Para los que no estáis familiarizados con la serie, os cuento. Jon Snow es un tío muy noble, es un tío valiente, ha sido nombrado recientemente rey en el norte y tiene, digamos, muchas ganas de hacer las cosas bien. Sin embargo, como le vemos en esta imagen, no sé vosotros, pero yo ahí veo pocas probabilidades de éxito. ¿Por qué? Porque Jon Snow en determinadas ocasiones tiene la determinación, tiene un plan de batalla, tiene una espada de acero valirio y sin embargo necesita un ejército, necesita apoyo. No puede ganar esta batalla solo. Lo que pasa con Jon Snow es que en muchas circunstancias le vemos así. Con un ejército en clara desventaja, él está valiente tratando de enfrentarlo y sin embargo no puede. En alguna ocasión, en alguna temporada, pudo salir de esta situación gracias al apoyo de un ejército mayor, gracias al apoyo de dragones, gracias al apoyo de la concienciación que logró con sus aliados. Esto es lo que nos ha pasado a nosotros en el GDPR. Hasta que no logramos convencer a la alta dirección de que necesitamos recursos, de que necesitamos apoyo, de que necesitamos presupuesto para poder cumplir con las obligaciones que nos supone el GDPR, pues no pudimos ganar esta batalla. Esta concienciación nos llevó a un trabajo en equipo, a tratar de concienciar a las diferentes áreas, unidades de negocios y departamentos de todas las labores que tenemos que llevar a cabo. El primer punto, la primera lección que aprendí, la tomé de esta introducción en Juego de Tronos. En Juego de Tronos, cuando empieza la serie, vosotros sabréis, hay una serie de mapa dinámico, interactivo, que empieza a hacer un viaje geográfico por los diferentes reinos y regiones en los que se va a llevar a cabo la acción. Los que somos seguidores de la serie sabemos de que ese mapa nos va a indicar algunas pistas de lo que va a ocurrir en el episodio. Pues bien, con el GDPR sucede lo mismo. La primera lección que yo aprendí es que debo conocer el mapa de mi organización, en particular en lo que respecta al tratamiento de datos. Tengo que conocer qué hacen las unidades de negocio con los datos a los que tienen acceso, qué hace el Departamento de Recursos Humanos con los datos de empleados, con los datos de candidatos, qué hace el departamento que realiza las campañas para nuestros clientes con respecto a los datos, de dónde los enriquece, qué tipo de finalidades aplica a estos datos, qué tipo de datos utiliza. Cuando lleva a cabo proyectos de Big Data, ¿qué medidas de seguridad hemos implantado? ¿Son consistentes con el GDPR? Es necesario conocer el mapa del tratamiento de datos, el flujo del tratamiento de datos en mi organización para anticipar lo que se viene. Al igual que en Juego de Tronos, este mapa me indicaba qué es lo que va a pasar, dónde va a estar la acción, qué es lo que va a anticipar el episodio.
Este mapa, que lo acabo de mover sin darme cuenta, este mapa es el que va a anticipar los pasos. Y para esta revisión, os he dicho, hay que saber qué es lo que hace cada una de las áreas de mi organización, pero hay que saber también la infraestructura tecnológica en la que apoya el tratamiento de estos datos. Tengo que saber si utilizo servidores cloud, dónde están alojados esos servidores cloud. Tengo que saber las medidas de seguridad que están implantando para proteger los datos que se incorporan en estos servidores. Y bien, tengo que elaborar unos riesgos. Conociendo este mapa, yo puedo anticipar cuáles son las cosas en las que mi organización a lo mejor necesite reforzar las medidas de seguridad o el cumplimiento normativo para alcanzar ese nivel óptimo deseado por el GDPR. Otra cosa importante, este mapa es dinámico, al igual que en la serie, el mapa se mueve. Aquí también pasa lo mismo, hay que revisarlo constantemente porque no podemos perdernos la acción. Lo que a lo mejor hoy estamos realizando, mañana puede cambiar drásticamente y mi análisis de riesgos sobre ese tratamiento de datos puede cambiar drásticamente si, por ejemplo, utilizamos una herramienta tecnológica distinta que no nos daba las suficientes garantías en cuanto a las medidas de seguridad que tendríamos que tener. Bien. Bueno. La siguiente lección la aprendí a través de ese personaje, Sam Tarly. Sam Tarly no es un guerrero. Él no es el tío más valiente ni el más aguerrido para la batalla. Sin embargo, es un sabio, es un estudioso y es diligente en conocer cuáles son esas soluciones que tengo que aplicar para reducir los riesgos y para hacerle frente a las amenazas a las que a las que tengo que enfrentar durante en este caso en la serie, ¿no? En nuestro caso sucede lo mismo. Hemos hablado antes de que hay que identificar el mapa de tratamiento de datos, hay que conocer en mi organización qué hacen cada una de las unidades de negocio con esos datos y qué herramientas utilizan. Y ahora os digo, hay que estudiar cuáles son las normativas o las directrices, las recomendaciones de aplicación al tratamiento de estos datos que han emitido los reguladores europeos, los legisladores europeos o bien organizaciones que fijan estándares tipo la AIB, organizaciones que fijan estándares como la ISO en cuanto a las medidas de seguridad. Tengo que conocerlo. ¿Por qué? Porque esa es la mejor manera en que yo puedo determinar cuáles son las medidas de mitigación de esos riesgos que he identificado previamente que resultarán más idóneas para conseguir ese óptimo nivel de cumplimiento. Una cosa que aquí puedo señalar, que es muy importante, es que la normativa del GDPR ha fijado una especie de estándar que empieza a replicarse en otras jurisdicciones más allá de Europa. Está en California, ahora una ley que tiene obligaciones muy similares. En Sudáfrica pasa lo mismo, en Singapur. Por lo tanto, vemos una tendencia hacia poner la privacidad, la protección de datos en un lugar primordial, en un lugar importante durante la realización de nuestros negocios apoyados en estos datos, cuando estos datos son de carácter personal. Por lo tanto, no podemos perder la pista de cuáles son los criterios de interpretación de esas normativas emitidos por, nuevamente lo repito, por las autoridades de control, por la Agencia Española de Protección de Datos u por otras organizaciones que nos van a ayudar a tener un mejor cumplimiento. Una de las cosas que también pasan en la serie es que hay diferentes casas y desde pequeños todos conocen la historia de su casa. Desde pequeños ves a los niños cómo les instruyen en cuál es la genealogía de sus casas, en quién pueden confiar, en quién no, cuáles son las alianzas, etcétera. Pues bien, cuando yo veo esta imagen, veo un organigrama muy similar al de cualquiera de vuestras organizaciones. En este organigrama, digamos que arriba podría estar la alta dirección, vemos también los puestos ejecutivos, los puestos más técnicos, etcétera. Esto es importante. Al igual que en Juego de Tronos, cada una de las casas conoce cómo está organizada, al igual nosotros, dentro de nuestra organización, tenemos que conocer exactamente cómo organizarnos. ¿Y por qué? Porque el GDPR conlleva una serie de circunstancias en las cuales tenemos que delegar funciones. Al inicio decía que esto es un trabajo de equipo, no puede realizarse solamente por una persona. Por lo tanto, si vamos a delegar funciones,
Si vamos a organizarnos y a crear flujos de trabajo, tenemos que relacionarnos. Y para relacionarnos, para que esa relación sea efectiva, tengo que conocer exactamente quién es quién en mi organización. Uno de los puntos del GDPR, por ejemplo, es que tenemos que gestionar los derechos que nos soliciten los individuos de quienes estamos tratando los datos. De nada me valdría a mí tener una política muy bien estructurada de cómo gestionar esos derechos individuales si resulta que la persona, que el individuo en mi organización que tiene contacto directo con estos individuos no sabe reconocer cómo se gestionan esos ejercicios de derechos o no sabe reconocer que lo que le está pidiendo el cliente al otro lado es, oye, quiero saber qué tipo de datos tratas de mí. Si fallamos en este primer punto, si esta persona no sabe reconocerlo, no sabe a quién escalarlo, estamos incumpliendo o estamos en un peligro de no conseguir ese nivel óptimo de cumplimiento normativo, que es al que estamos apuntando. Entonces, por lo tanto, tenemos que ser muy relacionales. Parte de nuestras funciones, si queremos conseguir un nivel óptimo en la protección de datos, es ser personas populares, hablar con nuestros equipos. Yo me reúno con el departamento de Data Science y les pido que me cuenten cuáles son los proyectos y me involucro con ellos en los proyectos, porque desde el origen, desde el inicio, tengo que saber exactamente cuáles son las implicaciones que esos proyectos pueden tener desde el punto de vista de la normativa de protección de datos. Entonces, os dejo con esta lección que es, conoce tu casa, conoce en quién delegar qué y conoce los flujos que existen en tu casa y aprovéchalos para a partir de ellos reforzar el cumplimiento normativo. Siguiente punto, al igual que a lo interno es necesario conocer nuestra casa, conocer cómo están estructurados nuestros departamentos y unidades de negocio, también las alianzas externas son importantes. En nuestro negocio, en nuestro sector, nuestros tratamientos de datos usualmente conllevan la intervención de diferentes partners. Por un lado tenemos anunciantes, por otro lado tenemos publishers, tenemos agencias, tenemos intermediarios, proveedores tecnológicos, etcétera. Cada uno de ellos lleva, en no pocas ocasiones, un tramo de tratamiento concreto y sobre cada uno de ellos recae una responsabilidad de cumplimiento normativo también. Tenemos que alinear este cumplimiento normativo con nuestra cultura, con nuestro estándar de apetito de riesgo o de cumplimiento del GDPR. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nos sentemos a negociar contratos, cuando fijemos relaciones estratégicas con nuestros partners, tenemos que, primero, fijar las reglas del juego y tener claro quién hace qué responsabilidades asume con su intervención en el tratamiento de datos y cómo las vamos a articular. Es la forma más garantista de confirmar que todos los que intervienen en estos tratamientos estamos alineados con un mismo fin y con un nivel óptimo de cumplimiento. Y esto genera ciertas dificultades en algunas ocasiones porque a lo mejor hay partners que basan el tratamiento de datos en una base jurídica distinta a la que yo creo que es la que convenga. Entonces, esa misma interlocución fluida, esa misma comunicación que se necesita a lo interno, también es importante tenerla con nuestros partners o con los terceros que intervengan en el tratamiento de datos en nuestros negocios. Otra lección de Juego de Tronos es con este personaje. Este personaje es curioso. Este personaje puede ver situaciones de riesgo, anticipa lo que va a pasar, tiene una serie de dones que le permite ver más allá de lo que los demás seres usualmente pueden percibir. Pues bien, con nosotros debería pasar lo mismo. Una de las cosas que exige el reglamento es que tengamos una cultura de cumplimiento normativo desde el diseño. Privacy by design, by default. Significa que desde que se origina un proyecto, desde que vamos a lanzar un servicio, desde que vamos a lanzar una solución tecnológica, tenemos que anticipar los posibles riesgos o impactos que la ejecución de ese proyecto va a tener para la privacidad de los individuos cuyos datos vamos a tratar. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que ser un Bran Stark. Tenemos que prever las situaciones de riesgos y desde el inicio mitigarlas. No podemos llegar a la producción de un proyecto y darnos cuenta de que estamos incumpliendo, porque evidentemente el éxito de ese proyecto se va a ver comprometido. Entonces, el punto más importante de esta diapositiva, la lección que aprendí de Bran Stark es ser visionario, anticipar, estar pendientes de
cuáles son esos proyectos, cuáles son esas herramientas tecnológicas, cuáles son esos nuevos modelos de atribución que vamos a utilizar y medirlos bajo la escala de valores o de estándares que queremos mantener en nuestro nivel de cumplimiento normativo del GDPR. Este señor es el enemigo real. En Juego de Tronos, durante muchas temporadas, los reinos estaban peleando entre ellos mismos y pensaban que su vecino era el enemigo y pensaban que el otro estaba conspirando contra él, etc. Pero en realidad se olvidaron e ignoraron que había un enemigo común a todos ellos que iba hacia ellos y que venía a destruirlos. Y una de las cuestiones por la que este enemigo fue ignorado es porque la gente no creía en él. Decían, no, el rey de la noche, así se llama este señor, el rey de la noche no existe. El rey de la noche en realidad es producto del folclore, de unos campesinos que se imaginan cosas y tal, pero en realidad no existe. Y este señor me enseña una lección importantísima. En el cumplimiento normativo tenemos que tener en cuenta que un riesgo no gestionado, un riesgo olvidado, es el verdadero enemigo. Es el verdadero enemigo de nuestra organización porque cuando se materialice va a ser demasiado tarde. Y otro punto importante con esto es que el verdadero impacto que este riesgo no gestionado produce no es una sanción, es la pérdida de confianza en el mercado, la pérdida de confianza con los individuos de quienes tratamos sus datos y la pérdida de valor en nuestro negocio. Bien, ya para finalizar, los últimos pensamientos o los últimos comentarios en cuanto a estas lecciones. GDPR depende de todos. Tenemos que en nuestro mapa saber quién es quién y qué funciones les corresponde ejecutar para poder cumplir con lo que la normativa nos exige. Luego, el GDPR, el éxito radica en construir una cultura de cumplimiento normativo y no se construye de la noche a la mañana. Es necesario mucha concienciación, es necesario invertir muchas horas en formación y en crear esa cultura. Luego, tenemos que adaptarnos a los cambios, tenemos que estar pendientes de lo que está sucediendo en el mercado, lo que está sucediendo en la tecnología, lo que está sucediendo dentro de la actividad regulatoria para poder asumir esos cambios y para poder mantener ese nivel de cumplimiento que todos deseamos. Y os dejo con un pensamiento final. Ha pasado casi un año desde la implantación del GDPR y, sin embargo, para mí GDPR no es un punto de llegada. Para mí hemos llegado al inicio, porque más que un destino final, es una forma de andar, es una forma de hacer negocio que va a aportar un valor de confianza con nuestros clientes y con las personas de quienes tratemos los datos. Y con este pensamiento os dejo. Muchas gracias. Bueno, Henry, ¿qué supone para Publicis estar en el 5º foro de Big Data? Bueno, para nosotros supone una buena oportunidad para reforzar las sinergias con nuestros partners, con los diferentes actores del sector y, bueno, compartir experiencias y aprender un poco de esas sinergias que tenemos entre todos. ¿Qué conclusión resaltarías o destacarías de tu ponencia, que ha sido bastante amena, asimilándola a la serie de Juego de Tronos? Bueno, yo creo que quizá la idea principal es que el GDPR nunca es una estación de llegada, sino que más bien es una forma de andar, es la construcción de una nueva cultura para desarrollar el tratamiento de los datos que al fin y al cabo va a aportar un valor a nuestro negocio y que eso nos implica a todos en nuestra organización.